Hola, bienvenidos nuevamente a este taller de Transformando Comportamientos, una alianza entre familia y escuela. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la línea base de la conducta y los subtemas de esta sesión serán sus características, la recolección y registro de datos, técnicas de medición de la conducta blanco. También tenemos lo de la descripción operacional de la conducta, los registros de conducta, la tasa operante y por último, pero no menos importante, la importancia de la medición de la conducta. Empecemos por lo que es una línea base. Este es un componente crucial en la modificación de conducta, ya que sirve como el punto de partida para evaluar el progreso del sujeto en un programa de intervención. Este consiste en registrar cómo aparece la conducta que se desea modificar antes de aplicar cualquier tratamiento o intervención. Es decir, es una medición de la frecuencia de una conducta antes de la aplicación de un programa conductual. Una de las características más importantes es que es estable, lo cual quiere decir que debe mostrar una frecuencia de ocurrencia de la conducta relativamente constante a lo largo del tiempo. Es sensible a los cambios en la conducta que pueden ocurrir debido a la intervención y también es reproducible, lo cual significa que si se volviera a que se vuelven a registrar, perdón, las mismas observaciones o los resultados serían similares. Muy bien. Para comenzar a realizar nuestra línea base, tenemos que hacer una recolección y un registro de datos. Esto sería pues una evaluación funcional en donde nosotros identificamos la relación entre las conductas antecedentes y o consecuencias asociadas. Estas son algunas de las técnicas que para recabar información. Estas son algunas de las técnicas para recabar información del sujeto. La primera que tenemos aquí es el análisis y registro de anécdotas. La segunda es la del análisis de registros acumulativos. La tercera es entrevista al cuidador. Después tenemos la que es entrevista pero al sujeto. Luego tenemos la obtención de información observada por terceros. Y por último, tenemos la observación directa. Vamos a explicar más a detalle lo que son la recolección de datos. En primera instancia, el análisis y registro de anécdotas es un proceso que implica recopilar y examinar relaciones breves o experiencias significativas que ocurren en el aula. Son observaciones detalladas de situaciones específicas que reflejan el comportamiento, aprendizaje o interacción de un estudiante en un momento particular. Tienen como propósito identificar patrones, necesidades o logros en el desarrollo del estudiante. Un ejemplo sería que un maestro registra que un estudiante ayudó a otro a resolver un problema matemático. Al analizarlo, puede descubrir habilidades sociales o de liderazgo. Luego tenemos los registros acumulativos, que este se refiere a la documentación continua y organizada de información sobre un estudiante a lo largo del tiempo. ¿Qué es esto? Pues es un expediente o archivo que incluye datos relevantes sobre el estudiante, como evaluaciones, calificaciones, reportes médicos, antecedentes familiares, etc. El propósito de este es que te ofrece una visión completa del desarrollo del estudiante a lo largo de los años. Un claro ejemplo es de un maestro que consulta el registro acumulativo para conocer las fortalezas previas del estudiante o sus áreas de mejora antes de planificar actividades. Como consiguiente, tenemos entrevista de cuidador, que consiste en una conversación estructurada con los padres, tutores o cuidadores del estudiante. Es una herramienta para recopilar información sobre el contexto familiar, social y emocional del estudiante. Tiene como propósito comprender mejor las necesidades del estudiante y crear estrategias de apoyo más efectivas. Un ejemplo de esto, volvemos a reiterar, un docente
Hace una entrevista a los padres para entender por qué un estudiante está desmotivado en clase y descubre que atraviesan una situación familiar difícil. La entrevista al sujeto es una conversación estructurada o semiestructurada directamente con el estudiante para recopilar esta información sobre sus pensamientos, los sentimientos, experiencias o necesidades. Su propósito es conocer la perspectiva del estudiante sobre su proceso de aprendizaje, emociones, intereses o cualquier situación específica que esté afectando su desempeño. Volvemos a repetir lo de un docente, pero es una entrevista al estudiante para entender por qué ha estado distraído en clase y descubre que tiene dificultades para dormir en casa. Una ventaja de esto es que proporciona información directa y subjetiva sobre el propio estudiante. También está la obtención de información observada por terceros, que sería eh, recabar información relevante sobre el estudiante a partir de observaciones realizadas por otras personas como maestros, compañeros, familiares o cuidadores. Básicamente pues para tener diferentes perspectivas amplias y objetivas sobre el comportamiento y las habilidades o retos del estudiante desde diferentes contextos. Otra vez, creo que diapositiva solo trata de ejemplos de maestros. Continuemos. Un maestro pide a otros docentes que compartan sus observaciones sobre el comportamiento del estudiante en clases diferentes para identificar patrones. Una ventaja es que permite eh, identificar discrepancias o confirmar tendencias al contar con diversas opiniones. Por último, tenemos la observación directa. Esta consiste en observar de manera intencional al estudiante en su entorno natural, lo que vendría siendo el aula, el recreo, las actividades extracurriculares, etc., para poder registrar sus comportamientos, interacciones y respuestas sin intervenir. Su propósito es identificar patrones de conducta, habilidades, fortalezas o dificultades en tiempo real. Un claro ejemplo podría ser que un maestro observa cómo un estudiante interactúa con sus compañeros durante un trabajo en equipo para poder evaluar sus habilidades sociales. La ventaja de utilizarlo es que proporciona información objetiva y contextualizada que no está influenciada por las opiniones de otros. Algunas diferencias entre estos puntos es que la entrevista al sujeto brinda información directa obtenida del estudiante, mientras que la información observada por terceros se basa en las percepciones de otras personas. Por último, la observación directa es una evaluación objetiva basada en lo que el observador presencia. Estos métodos se complementan entre sí para obtener una comprensión más completa del estudiante y planificar apoyos o estrategias pedagógicas específicas. Y o en el ámbito familiar. Después de haber observado dicha conducta y haber recabado toda esta información, es importante y se debe identificar claramente la conducta que se va a medir. Esto marcaría o se podría definir como la conducta blanco. Y es importante definirlo en términos funcionales, como es el ser observable, medible y cuantificable. Observable, o sea, pues debe ser una acción o comportamiento que pueda ser visto y registrado por otros. Cuantificable, que debe ser posible expresar la conducta en términos numéricos para llevar un registro de la misma. Y medible, pues debe ser posible cuantificar la conducta en términos de frecuencia, duración e intensidad. Em, por ejemplo, en frecuencia, pues se tomaría el número de veces que ocurre la conducta en un cierto periodo de tiempo. La duración
sería el tiempo que dura la conducta y la intensidad evaluaría la fuerza o magnitud de esta conducta. Bien, continuando, como ya mencionó mi compañera anteriormente, la conducta blanco debe de describirse de una manera operacional que se refiere a que debe ser clara y objetiva, especificando lo que el sujeto está haciendo. Entonces, algunos aspectos a considerar en el análisis funcional de la conducta son los antecedentes y consecuencias de esta conducta, las variables que influyen en la persona, la hipótesis sobre la conducta problema y también la descripción de la conducta. Aún así, lo más esencial, esta pues tiene que ser una conducta relevante para el individuo y su entorno, así como la prioridad a aquellas conductas que implican significativamente en el bienestar del individuo o en su entorno. Una ejemplificación de esto sería que en vez de decir de manera ambigua que María es agresiva, debemos desglosar las acciones que forman dicha etiqueta. En este caso, quedaría que María golpea a sus compañeros y pues entonces lo importante es describir la topografía de la conducta, las acciones específicas que la componen, por así decirlo. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo definir operacionalmente la conducta blanco, les enseñaremos cómo registrarlo. El primer punto que tenemos aquí es el registro de intervalo. Este registro se divide el tiempo de observación en intervalos cortos y se registra si la conducta ocurre o no en cada intervalo, y pues este se utiliza en conductas discretas que tienen un inicio y un fin bien definidos.